Hoy nos escapamos de ecoturismo a Santa Olalla del Cala, en la frontera de Andalucía con Extremadura. Y lo hacemos en bicicleta eléctrica. Este enclave estratégico de la geografía onubense dispone de un carril cicloturista que discurre por parque natural, con paisajes mineros históricos, amplias dehesas y la posibilidad de avistar rapaces. Conoceremos la cultura y las raíces de Santa Olalla y visitaremos una fundación medioambiental y su estación astronómica dedicada a investigar la actividad de los meteoros. Viajamos a la parte más nororiental de la Sierra de Aracena. Nuestro punto de partida es en el Cerro del Castillo de Santa Olalla, a 540 metros de altitud. Aquí arrancamos en un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente, la bicicleta eléctrica de montaña. Cada vez que tú pedaleas, el motor te asiste en 1, 2 o 3 pedaladas más, dependiendo del nivel de asistencia que tú le exijas al motor. El verde es el modelo eco, el estándar, que es el azul, y después está el modelo deportivo, que es el morado, que es para subir cuestas muy inclinadas. El motor va asistido con esta batería, que son de 500 vatios, y te da una autonomía máxima de 105 kilómetros. Hoy vamos a hacer la ruta de las minas de Teule. Es una ruta circular de 13 kilómetros, de dificultad media-baja, que se puede hacer perfectamente con la familia, que transcurre por la trazada del antiguo tren minero. Este carril cicloturista de la Sierra de Aracena transcurre en su mayor parte por caminos flanqueados por encinas, alcornoques, quejigos y olivos. En su recorrido pasa por delante de los restos del apeadero del viejo tren que funcionó a la primera mitad del siglo XX. Unía las minas de Cala con un embarcadero de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache para transportar el material extraído. A medida que prosigue el itinerario, la vía se vuelve estrecha y sinuosa. No importa la preparación física, ya que estas bicis igualan la condición de los participantes. Sin dificultad, alcanzamos el mirador sobre la mina abandonada de Teuler, explotada desde los romanos. Paramos a admirar el lago que se ha creado en el fondo de la Corta y los colores de mineralización de las paredes. Es un ejemplo de los paisajes modelados por la mano del hombre en el parque natural. De vuelta a Santa Olalla, visitamos el imponente castillo declarado bien de interés cultural. Tiene 10 torres. Desde las murallas, hechas con piedras y argamasa, se controló en el pasado uno de los pasos más relevantes de la meseta hacia Sevilla y el Valle del Guadalquivir. A un lado se despliega el poblado, mientras que en la ladera de poniente se divisa la fuente de arriba que abastecía de agua a la población en el medievo y las vistas se pierden hasta la Sierra del Viso. Sancho IV es el que mandó construir este castillo para defensa del reino de Sevilla, de los ataques portugueses, por un lado, y de los ataques también de los musulmanes o de los árabes que todavía estaban en Granada. Es un castillo fortaleza perteneciente a la banda gallega. Una vez que estas tierras se reconquistaron a los árabes, se repoblaron con gentes venidas de León, de Galicia, del norte. Junto al castillo se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que empezó a construir un siglo más tarde, en el siglo XIV. Tiene una peculiaridad que es su puerta mudéjar, y cuando entras dentro de la iglesia, lo primero que te llama la atención es que parte de la pared de la iglesia es la roca viva. La iglesia tiene otra puerta de estilo gótico, llamada del Perdón. Frente a ella se aprecia cómo el santuario se asienta en la roca. A unos pasos, un llamativo crucero plateresco recuerda al viajero que se halla en la primitiva Ruta de la Plata. Seguimos bajando por la calle Zurbarán, donde en una pintoresca plazuela se ubica el Museo Etnográfico. Expone una multitud de piezas donadas por vecinos, que son el reflejo de las costumbres de antaño.
Revelan la evolución de objetos de uso cotidiano y del campo, la trascendencia que la agricultura y la ganadería han tenido siempre para los habitantes. Llegamos a la emblemática Plaza de la Constitución, atravesada por la carretera nacional 630. Es la arteria principal, cruce de caminos desde tiempos remotos. Está jalonada de restaurantes familiares donde degustar los platos más típicos, en los que no faltan ingredientes de la huerta y otros productos de la tierra, como las exquisitas chacinas procedentes de sus propias matanzas. La historia del establecimiento se remonta hace medio siglo. Empezaron mis padres frente a la torre de la iglesia. Pretendemos que lo que es la esencia de cuando ellos empezaron no se pierda y no perder las tradiciones. Tenemos el cerdo ibérico, que cada uno lo hace o lo elabora de una manera, y pretendemos hacer cada uno una receta que te identifique. Una carrillada caramelizada, patatas estofadas, que siempre decían antes que eran patatas viudas, ahora ya se le echa la carrillada del cerdo, sin dejar también de pensar pues en temporada de caza. Hacemos recetas de lomo de venado, de ensalada de perdiz, le damos mucho juego a la gastronomía. Nos dirigimos ahora a conocer el medio natural que proporciona esta gastronomía, la dehesa, el tipo de ecosistema que ocupa la mayoría de la superficie del Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Hay fincas con centenares de hectáreas, como esta que recorremos de la mano de la Fundación Medioambiental que la gestiona. Colabora con la conservación del espacio, formando a nuevas generaciones y contribuyendo a la economía local con labores como el pastoreo, la saca de corcho y otros métodos tradicionales. La filosofía de esta dehesa es el aprovechamiento sostenible de los recursos y la producción ecológica. Trata de hacer una ganadería tradicional y extensiva. Persigue por encima de todo el bienestar del animal. Tenemos un total de unas 800, 900 cabezas de ganado repartidas entre vacas, cerdos y ovejas. La raza que tenemos de vaca es la raza retinta. Tenemos 9 terneros pequeños. Aquí tenemos los cerdos ibéricos, son las joyas de la dehesa. Actualmente tenemos un total de 300 entre pequeños y grandes, y aquí están los actuales cerdos de la montaña de este año y los que aprovechan la bellota. Tiene poco pelo y un hocico, como puedes ver, bastante fino. Las encinas y alcornoques pueblan el 80% de esta extensión. Entre todos los ejemplares sobresale una encina y un alcornoque por sus dimensiones, porte excepcional y estado de conservación. Ambos oscilan entre los 400 y 500 años de existencia y conforman un monumento natural, un perímetro protegido por su enorme valor paisajístico. Bajo un firmamento limpio y estrellado, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo. Entre los diversos proyectos nacionales e internacionales de la Fundación, muy vinculada a la investigación, cabe mencionar una estación astronómica encargada de estudiar la actividad meteórica para saber más sobre nuestro sistema solar. Consta de un medidor de brillo de fondo del cielo y está provista de una cámara que capta toda la bóveda celeste del horizonte. Toma una imagen de exposición larga a cada 5 minutos al objeto de detectar la entrada a la atmósfera de meteoros, como por ejemplo estrellas fugaces, o también, si alcanza la intensidad luminosa del planeta Venus, se denominan bólidos. Algunas de las fincas ganaderas de la zona se han reconvertido en alojamientos rurales, sumándose así a la oferta hotelera. En ellas, además del turismo astronómico, el viajero tiene a su alcance muchas más actividades. Es una zona de dehesa total y una parte de olivar
de sierra, una finca netamente ganadera, dedicada fundamentalmente a la explotación de porcino ibérico de bellota y vacas de cruzamiento. También tenemos aprovechamientos cinegéticos. El edificio era un caserío típico de sierra. Básicamente esta zona de aquí era la vivienda y toda esta zona era cuadras y zona de aperos. Si veis un poco la forma de las ventanas de la casa, el suelo de barro, se ha intentado guardar la arquitectura un poquito del lugar, ¿no? La gente pues disfruta mucho de estos ventanales, viendo la panorámica y hacer actividades como senderismo, coger setas y disfrutando de la naturaleza, ¿no? En definitiva. Entre las posibilidades, nos decantamos por el turismo ornitológico, otra buena opción para ahondar en el patrimonio natural de la sierra. Salimos al monte. Por aquí es habitual el avistamiento de rapaces. Es el reino del águila real y del buitre leonado y del buitre negro, una de las aves más grandes de todo el mundo, con casi 3 metros de envergadura, porque es una zona alta donde ellos pueden divisar todo el territorio, pueden ver si hay otros buitres que hayan encontrado alimentos, porque necesitan las térmicas, el calor del sol, pues les ayuda para subir en altura, suben y suben y suben, y luego lo que hacen es que se deslizan hacia la siguiente térmica. Es como si las térmicas fueran un autobús, y de esa manera apenas tienen ni que batir las alas. Comen de vez en cuando, cada 2 semanas, cada 3 semanas, y necesitan ahorrar energía. Con el impresionante valle de fondo, atendemos a las explicaciones sobre el hábitat de estas aves. Un telescopio de 60 aumentos nos permite acortar la distancia hasta ellas y observarlas en detalle. En Santa Olalla del Cala, el viajero puede recorrer lugares recónditos de la Sierra de Aracena, perderse por sus dehesas, descubrir las claves de la ganadería ecológica o de la ornitología y disfrutar de su gastronomía ibérica permiten una total conexión con la vida rural, que nos ofrece además unos espléndidos atardeceres.